Buenas, en esta ocasión traigo sobre la colección de videojuegos legendarios publicada por RBA. Eh, Fue publicada hace 2 años más o menos. Intenté seguirla por completo. Me faltaron algunos muy pocos tomos y después vendí algunos, no me interesaban. Eh, y otros los he intentado vender, pero sorpresivamente, bueno, no tanta sorpresa tomando en cuenta cuáles son, nadie los quiere. Aquí tenemos algunos tomos de la colección. Son cada, cada tomo intenta tener aquí, bueno, la edición del tomo es bastante sencilla. Eh, la cubierta es la tipografía y una ilustración grande que intentan tener estilo de pixel art. Como se pudo ver, cada tomo intenta tener su propia ilustración que sea referente al juego de una u otra forma. Y cada tomo tiene una serie de colores. No son muchos ni muy variados, pero intenta cada una tener un color. Aquí, por ejemplo, uno de los que me interesan tan poco que ni los he abierto, como es el de FIFA. Algunos que me interesaron bastante más y de llevarlos a todas partes para leerlos, los casqué. Tiene una colección bastante amplia de videojuegos en los que trata. Y no son muy pesados, ni son muy pesados, ni son estorbosos, pero es una colección de como 70 números. Ahora bien, ¿qué tal es lo que trae dentro? Podemos ver que las primeras páginas son de este estilo con piezas de Tetris. Tenemos una pequeña introducción. Aquí después índice. Y como tal, el texto viene ordenado de la siguiente manera. Viene más o menos dividido en partes que intentan tener una especie de contexto histórico en el que dividirse. Después, por lo general, algunos tomos son por cada juego sacado, otros por cada cierto número de años, otros cosas completamente aparte. Y más o menos 72 páginas de texto y justo a la mitad vienen estas partes que es galería, dice galería de imagen, que son capturas de los videojuegos. Bastante bien impresas, todo hay que decirlo. Y aquí hay una diferencia. Algunos como este de Zelda solo incluye esto. Algunos otros incluyen una línea de tiempo de los videojuegos que han ido saliendo. Ya después de esto, otra vez volvemos a más texto. Y las últimas páginas son, pues aquí tenemos biografías de los creadores, algunos datos de los personajes principales, y suele tener variedad así bastante aleatoria de una última página con datos curiosos,
objetos, etcétera, etcétera. Em, la hoja es bastante gruesa, bastante suave al tacto. Las hojas de tipo revista que están en medios igualmente son bastante gruesas. Este, por ejemplo, tiene valoraciones de crítica de usuarios. La mayoría trae este específicamente no, pero vamos a ver por qué. En general está bien impreso, el lomo es duro, aunque no tan duro como, no tan de buena calidad como uno esperaría. Y sí, estos puedo comentar que se tienden a dañar bastante rápido si se les usa de forma medianamente constante o los transportas fuera de tu casa. Y esto es algo que no me termina de gustar. El origen, algunos textos fueron creados específicamente para esta colección. Otros sé que fueron sacados de algunos libros publicados en España. No sé exactamente cuáles. Por estos de Sonic son textos que son para esta colección. Y específicamente sé que estos, bueno, aquí en la última página nos dice, la página legal, que siempre Rabea las tiene detrás, de quién es el texto. Estos textos, Mark Roland es un youtuber que habla mucho, entre otras cosas, de Sega, mucho de la historia de los videojuegos, y es un gran fan de Sonic, y bueno, estos libros los escribió él. Y como van a ver, como están viendo, son dos libros distintos. En teoría, este es puramente de Sonic, en 2 dimensiones, y está en 3D. Lo pone aquí, la velocidad, ahora en 3D. Y este es un problemita que tengo en general con esta colección. Pero ahorita vamos a ello. ¿Qué títulos tiene? Street Fighter, Silent Hill, Elite, Devil May Cry, Bioshock. Ya vimos este de FIFA. Aquí tenemos el de Zelda, los de Sonic, Ico, juegazo, Dragon Quest, Dark Souls, Hollow Knight, aquí Prince of Persia, Ninja Gaiden, Gran Turismo, etcétera, etcétera. Está muy variada los géneros, no intenta, ahora sí que no se intenta quedar en un solo género y explotarlo a lo. Pues aquí está The Sims. Tenemos carreras, simulación, RPG, shooters, etcétera, etcétera. Plataformas, aventuras, etcétera. O sea, está bien, me gusta la colección, no tienes ningún problema con ella en este aspecto, excepto... Ahorita vamos a ver. Afortunadamente esto está directamente RBA y no lo intenta disfrazar con gredos como con otras colecciones. Bueno. En general, el formato que intentan mantener es de hablar de una saga y ir sacando todos sus juegos. Es decir, te habla aquí de Dark Souls, de Dark Souls 2, Dark Souls 3. Y primer capítulo, algunas historias de los juegos anteriores a Dark Souls de From Software. No tengo tanto problema con esto. Quizás una cosa que medio me molesta es que no todos siguen este formato. Por ejemplo,
tenemos este formato alterno de Hollow Knight. Como obviamente cuando se publicó este tomo solo se había publicado Hollow Knight y no estaba Silksong, en estos casos nos presenta una forma distinta. ¿Qué quiero decir? Estos tomos, en vez de hablar de una saga y hablar juego por juego, hablan de un tema general y a partir de un juego seleccionado lo van desarrollando. En este caso, los juegos independientes. Aquí tenemos una fuerte variedad de juegos independientes y a pesar de que Hollow Knight es en el título, no es solamente sobre ese juego. Mira, está Balatro, Hades, Dead Cells, Sea of Star, Blasphemous. Similar con Ico. En este caso es aproximar el concepto de videojuego como arte. Y si bien aquí también sí tiene una mayor presencia las sagas de Team Ico, es decir, Ico, Shadow of the Colossus y el otro que se me olvidó porque no está tan bueno en Chile. Otro ejemplo es este que tengo acá, Elite, que en este caso habla sobre los primeros juegos y ordenadores domésticos, computadoras para Latinoamérica. Y el problema de la colección a grandes rasgos es que existiendo este tipo de tomos, que creo que son los más interesantes en mucho contexto, la colección se termina rellenando de varios tomos de una misma saga. Sonic, que tiene 2. Zelda, que tiene bastantes más. 3 aquí. Uno hablando de la saga en general. El verde. Está hablando de Breath of the Wild, Ocarina of Time. Y uno específicamente para Ocarina of Time. Ok. Tenemos uno de The Elder Scrolls y otro solo para Skyrim. Y otros que no quise bajar. La verdad, ya está con todos estos, que huevo a bajar todavía más, pero todavía hay dos de God of War. Todavía me pregunto, God of War Ragnar, ¿para qué ponerlo separado? Y aquí hay un problema. Demasiados tomos que no terminan de aportar y que dejan fuera algunos juegos que me parecen muy importantes para una colección como esta. Ejemplo, un juego que me parece importante, bueno, un par de juegos que me parece importantísimos y que no tenemos aquí, que a lo mucho se menciona en unos cuantos, es Ultima y Wizardry. Los abuelitos de los RPG y JRPG. Dragon Quest, que por suerte sí tenemos, tomo, se basa mucho en ellos. De hecho, yo diría que es mitad y mitad de Wizardry y Ultima. Es prácticamente los juegos más importantes que hay y no hay ninguno de los dos. Y siento que específicamente sí necesitarían tomo. No hay cantidad de idea de las cosas en las que se terminan basando en esos dos juegos. Mismamente, Doom, aquí está su tomo. Doom. Es un juego derivado de Ultima Underworld. Cuando estaban intentando replicar el motor de 3D de Ultima Underworld y Ultima Underworld, bueno, un spin-off de Ultima, spin-off creado para competir contra
Eh, Wizard, que es un juego en 3D, de los primeros juegos en 3D, y prácticamente, bueno, a ver, simplemente Wizardy, todo lo que tenga que ver con mazmorras, 3D, diseño de personajes, deriva de ahí. Última crea el sistema de mosaicos de los RPG. Otro juego importantísimo. Y este me molesta aún más. Son los juegos de Rebecca Williams, de los juegos de aventuras gráficas de Sierra Online, porque tenemos aquí dos tomos para los juegos de LucasArts, Monkey Island y Manic Mansion, pero no tenemos para ninguno del Sierra Online. Sierra Online inventa la aventura gráfica. Existen las aventuras de texto como Colossal Adventure original. Rebecca Williams lo juega y le encanta tanto que le dice a su esposo que quiere hacer su propio juego de aventuras y crea Mystery House, Detective the Clover. No, espera, ese no, esa es una película. Ah, va agregando gráficos, después agrega color, después crea King Quest, que crea, como con los conocemos, las aventuras gráficas de moverte apuntando con el ratón. Sí, los de LucasArts son importantísimos, pero los de Sierra vienen antes. Gran escuela. Mismamente, no existirían estos sin Sierra Online. Y me parece criticable que esté separado, que haya uno específicamente para cada uno de estos. Creo que en este caso quedaría mejor simplemente uno solo hablando y otro hablando de los de Sierra Online. Bueno, a mi parecer, o igualmente, dado que esta colección es originaria de España, un tomo específico para Final Fantasy VII. Ese es uno de los que vendí. Y por contra, una saga que yo a ver, ¿dónde está? Tenemos un tomo de Persona y no de Shin Megami Tensei. Y yo, perdón. Creo que uno no se tiene. Cuando son juegos que uno hacen mucho impacto en Japón, pero no tanto fuera de ahí. Y cuando salen los juegos que posteriormente se inspiran en esos primeros juegos, la gente dice, no tiende a considerar esos. Y aquí tenemos un caso que me saca mucho de onda. ¿Por qué Persona? ¿Por qué no Megami Tensei? Es más, si querían, podían haber hecho uno que en vez de ser Persona Megami Tensei, sea Digital Devil Story. Que originalmente toda esta saga empieza con una serie de libros que es Digital Devil Story Godner Reincarnation, que para quien no lo sepa, Godner Reincarnation es Megami Tensei. Megami Tensei significa la reencarnación de la diosa. Tuvo una OVA y después sacaron los primeros RPG para la NES, fuertemente inspirados en Ultima. Y que diga, fuertemente inspirados en Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord y su secuela. Y no te. Y son ni Wizardry ni Megami Tensei tienen. A ver, sí sé que Persona 5 fue el bombazo. Pero es que si fuera el caso, entonces que este tomo fuera de Persona 5 y el otro de la saga en general de Megami Tensei. Sí, es. La colección de títulos en esencia está bien, pero que haya juegos en los que se repita más de una vez, me molesta porque
dejan atrás otros juegos que son aún más importantes o de tanta importancia como estos y no vienen. BioShock. BioShock, como mucha gente puede saber, originalmente era una saga que empezó como un intento de secuela System Shock, pero System Shock fue un fracaso, el 1 y el 2, y System Shock son juegos que existieron como derivados a Ultima Underworld porque Warren Spector no quería hacer otro juego con árboles de diálogos y simplemente crea el ambiente de System Shock para no tener que hacer esas cosas. Y el famoso sistema de encontrar audios tirados por ahí que te van explicando la historia y los personajes viene simplemente de que no querían hacer otro Ultima Underworld con árboles de diálogos. No está Ultima y no está Wizardry. Fuera de eso, considero que en su gran mayoría la colección vale mucho la pena para adentrarte en el mundo de la historia del videojuego. No la historia de los videojuegos, la historia del videojuego como medio. Y como saga también me parece que están bien hechos. No son la cosa más abierta que te puedas hacer una tesis con ellos, pero como fuente e inicio me parece que están muy correctamente. Lastimosamente, como ya dije, algunas selecciones de títulos me parece cuanto sea cuestionable. Porque tenemos hasta Fortnite. Fortnite. Sí, se nota que no están abandonando a solo cosas de antes, sino que están poniendo cosas relativamente contemporáneas como ejemplo de historia y narrativa y los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. No es un juego que me guste, no es un juego que me importe, me interese, pero está bien que lo pongan. Ok. Está bien que tenga Half-Life, los Sims, juegos importantísimos en sus géneros. Pac-Man, juego importantísimo de la historia. Tetris, cultural, historia, todo. Doom, puedes hablar de videojuegos sin Doom. Castlevania, que no es tan conocido y ciertamente considero que se ha sobrevalorado mucho la importancia de Symphony of the Night. En los videojuegos, mucha gente no lo sabe, pero el origen del término Metroidvania no era para designar al género. Nació por una gente que dijo, ¿cómo separamos Castlevanias clásicos de los posteriores a Symphony of the Night? Los que son tipo Symphony of the Night son Metroidvania. Y la gente después lo empezó a decir como que era un género, pero realmente era decir, un Metroidvania es un Castlevania similar a Metroid. ¡Guau! Tenemos al de Hollow Knight y de Elite para hablar de cosas importantes en el aglomerando muchas cosas de un periodo de los videojuegos, sagas míticas, un poco más de nicho como Silent Hill, otras más explotables como el buen el buen Resident Evil y por supuesto cosas tan pero tan por no decir otra palabra tan mainstream como FIFA. Tiene una buena colección, pero ay, por poner Final Fantasy VII, por poner libros especiales a Grand Theft Auto 5, a Ragnarok, a Skyrim, se pierden cosas. Y sí, sé que Skyrim fue un gran juego para muchos, pero realmente no es tan la gran cosa. Creo que es de esos juegos que generan su impacto por hacer al público ser el primer juego para muchos de cosas que ya se hacían antes, en la saga. Y genuinamente Elder Scrolls tampoco es que sea la gran saga.
el primero y el segundo, la cantidad de gente que se queda atorada en la introducción del Elder Scrolls 1 por chingos de tiempo, porque no sabe cómo moverse de ahí. Aunque el motor 3D está interesante. Y ahí está. Los textos sí están bien, ya lo dije. Están muy correctos, algunos muy sobresalientes. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena, pero no toda. Salvo que seas muy, muy fan de específicamente los juegos en los que sacaron más de un tomo, pues te diría que nada más compraráis uno. Y si tampoco quieres saber todo sobre la industria de los videojuegos, pues cómprala, busca los que más te interesen. La colección se prometió originalmente que valdría cada tomo a partir del tercero 200, pero fue subiendo el precio, me parece que al final terminaron costando 230 los últimos. Eso no fue una cosa que no me gustó, pero RBA te avisa que pueden cambiar las publicaciones y los precios sin previo aviso. También, por ejemplo, sacaron este de Beat Saber, que nada más es de los juegos de realidad virtual. En general, nada más habla de juegos de realidad virtual y la modernidad que trajeron. Curiosa elección. No sabría decir si me parece correcta o no. También sacaron 2, creo, de Super Mario. Me faltó uno, que fue el número 1, porque no lo encontré. Ya, desgraciadamente la colección la encontré ya a partir del número 2. Esta es mi opinión de la colección, de los tomos. Algunos me gustan más, algunos me gustan menos. Me quedo un poco inconforme con los títulos elegidos. No me gusta que hayan sacado un tomo especial para Breath of the Wild y para Final Fantasy VII, para God of War Ragnarok, para GTA V. No realmente. Eso no considero que merezcan la pena. Bueno, el caso de Final Fantasy VII a discusión. Cada quien con ese juego. Personalmente a mí no me parece tan digna su mención. Considero que este juego de Dragon Quest y a muchos sí se merece bastante más. Meramente porque el 1, el 3, el 5 son juegos importantísimos. Tampoco hace falta cierta mención de que muchas mecánicas de multijugador de Dragon Quest 9 se parecen muchísimo a los que posteriormente incluiría la saga Souls. No, hasta donde yo sé y desconozco, fueron los primeros Dragon Quest 9. No sé si un sistema similar se haya encontrado antes. Si alguien sabe, pues digan. Una de mis sagas de juegos favoritos, Devil May Cry. No tengo aquí todos, ya llegué a comentarlo. Algunos todavía los dejé ahí arriba. Los de God of War y los de Gran Turismo. Sí, Gran Turismo también tuvo. En general, repito, no todos tienen el contenido organizado de la misma manera. Algunos van a tener hablando de la saga y algunos van a tener hablando de una cosa, elemento en concreto y explorándolo a través de distintos videojuegos o de uno solo. Algunos, como los que están enfocados a un solo videojuego, chingo de texto hablando o elogiando lo importante que fue esos videojuegos. Algunos, como Ocarina of Time, pues sí me parecen correctos. Mario 64 también. Half-Life, Half-Life son técnicamente 2 juegos. Igualmente Tetris, Pac-Man, Doom, sí, no merece tanto la pena hablar de los demás por separado. Quizás algunos juegos que están muy olvidados, que se merecían esta oportunidad para salir al gran público, como Snatcher, The Portable Murder Case de Yuji Horii,
Famicom Detective Club de Yoshio Sakamoto. Mm, Son un género no muy agraciado de las aventuras gráficas para consolas con detectives. Pero por tu Premier Series Case, Snatcher y Famicom Detective Club, narrativamente creo que han influido mucho a juegos posteriores de sus creadores. No habría Metal Gear Solid sin Snatcher. Super Metroid y Metroid Other M serían muy distintos de no haber existido la saga de Famicom Detective Club, que afortunadamente sacaron otro videojuego que fue Emio, muy orgulloso de Yoshio Sakamoto. Mucha gente dice que Nintendo es una compañía que ignora las historias de los videojuegos a propósito, y Yoshio Sakamoto dentro de Nintendo ha intentado mucho no hacer eso. Y aunque mucha gente no le guste Metroid o Terem, esa cosa es un juego de autor puro y duro. Todo lo que se le maman a The Last of Us, Yoshio Sakamoto lo hizo ahí. Les guste o no, simplemente ahí está. Es un juego de autor y es la visión de un autor. Y ahí está. Todo lo que puedo decir de esta colección. Algunos me los gustaría vender, otros me gustaría conseguir algunos que no logré tener, como el de Tomb Raider. Y calidad-precio. Los primeros estaban regalados, ya finales cuando empezaron a valer 130, ya ahí rechinaban, pero como es una de estas colecciones, seguramente están intentando revenderlas a más de lo que realmente valen. Y no valen más de 300 pesos. Mi opinión de esta, comparada con la de mitos nórdicos, esta vale mucho más la pena coleccionarla. Son arriba.